Bueno, comencemos con, vamos a enfocarnos en primer lugar desde el punto de vista del arrendador, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver qué dice la norma para arrendadores. Entonces vamos a poner acá, mire. Presta atención, ¿eh? Vas a flipar hoy día. Entonces acá voy a poner para arrendadores en arrendamientos operativos. Claro, porque también hay arrendamientos financieros, ¿no? Pero esto que voy a comentarte es para arrendamientos operativos, no es para arrendamientos financieros. ¿Cómo me puede generar impuestos diferidos los arrendamientos operativos desde el punto de vista del arrendador, ¿no? Mire, vamos a ponerlo en práctica. Supongamos un contrato 1, ¿no? Plazo, vamos a ponerlo por 4 años, o sea, plazo 48 meses. El cobro del arrendamiento, ¿no? Cobro fijo por 10.000, fijo por mensual. Perfecto. 10.000 mensual. ¿Esto genera impuestos diferidos? Qué buena pregunta, ¿no? Si esto generaría impuestos diferidos. Si la facturación va a ser mensual 10.000 unidades monetarias, ¿cómo debe reconocer ingresos este arrendador operativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconocen los ingresos? Los ingresos en este contrato de arrendamiento. Entonces vamos a averiguarlo, vamos a establecerlo y dependiendo de la respuesta veremos si es que hay impuestos diferidos o si no hay impuestos diferidos. ¿Estamos de acuerdo? Así que dele tapa a la pantalla y comparta, por favor. ¿Cómo se reconocen los ingresos? Y la respuesta siempre tiene dos aspectos, ¿no? ¿Cómo se reconocen los ingresos desde el punto de vista de la SNIF, según la SNIF, y cómo se reconocen los ingresos según la tributación, según los taxes? Claro, siempre que hables de ingresos o gastos, tienes que hablar desde dos puntos de vista, ¿no? De la SNIF y desde el punto de vista de la tributación. Entonces, ¿cómo se reconocen aquí los ingresos, coleguita? Bueno, contrato de arrendamiento operativo. Yo sé que hay una norma que es la NIF 15 para los ingresos, ¿no? Sin embargo, para ingresos de arrendamientos, los arrendadores no utilizan NIF 15, utilizan NIF 16. Claro que sí, ¿no? Mando saludos a Alex, a Yoba, también saludos a Yuri, ¿no? Saludos. Entonces, presta atención aquí. La NIF 15 es una norma que se utiliza para reconocer ingresos. Sí, tienes toda la razón del mundo, pero no aplica para arrendamientos. Los arrendadores utilizan NIF 16. ¿Me dejo entender? Entonces vamos a ver qué dice aquí. Según las NIF, los ingresos se reconocen cuando se trata de arrendamiento operativo de manera lineal, ¿no? Con algunas excepciones, pero generalmente es de manera lineal. Es decir, si el cobro es de 10.000 mensual, pues el ingreso será 10.000 mensual. Ahora veamos lo siguiente. Y según tax, ¿cómo se reconocen los ingresos? Ahora, esto que te voy a comentar, según los taxes, funciona en Perú y funciona en México y en Chile y en toda Latinoamérica. Desde México hasta Chile, pasando por Perú, funciona esto que te voy a decir, el criterio tributario. Entonces, según tax, ¿cómo se devengan los ingresos para efectos tributarios? Pues de acuerdo con el monto facturado mensualmente. Con lo cual, si te das cuenta, el monto facturado mensualmente y de manera lineal, según NIF y según tax, va a ser exactamente igual. Porque linealmente, ¿qué significa? Un monto igual todos los meses. Eso sería según la SNIF y va a ser un monto igual todos los meses. Y según tax, de acuerdo con el monto facturado. ¿Qué te parece? Si hago la matemática, van a ser exactamente iguales, ¿no? Mensualmente va a ser igual que NIF, mensualmente según la SNIF va a ser 10.000 unidades monetarias y tributariamente también van a ser 10.000 unidades monetarias. Dentro del periodo, pues no va a haber diferencia. Entonces, ¿qué concluimos acá? Conclusión, no existen impuestos diferidos. Qué facilito. ¿Por qué? Porque lo tax y lo tributario van a ser siempre igual. ¿Qué les parece? Bueno, espero que este primer caso haya sido claro. Si no, pregúntame, haz tus consultas, ¿sí? Y aprovecho la oportunidad para invitarte al diplomado más práctico de NIF del mundo mundial que se llama Aprende NIF. Ahí está el número, más 51 959 818 593. Comenzamos el 25 de septiembre. O también puedes escribirle a Jessica Estrada, que está ahí en la plataforma. Su número es el más 51 940 299 626. Ahí está poniendo Jessica Estrada su número para que le contactes y formes parte del diplomado más práctico de NIF del mundo mundial. Miren, entonces aquí, como los ingresos son iguales para NIF que para tax,
pues no existen diferencias temporales. No existen impuestos diferidos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Saludos hasta Guatemala. Pero pongamos un contrato 2. Un contrato 2. Vamos a elevar el nivel. Contrato 2. Perfecto. Contrato 2. Esto es para arrendadores o para los que recién se están integrando a la transmisión. Estos son tratamientos para arrendadores. Arrendador es el que cobra la renta en arrendamientos operativos. Supongamos nuevamente, plazo 48 meses, cobro mensual. Aquí vamos a ver el problema. Cobro. Primer año, como son 4 años, vamos a ponerle año 1 y vamos a correr la secuencia. Año 4. Primer año, 10,000 mensual. Segundo año, 12,000 mensual. 12,000 mensual. Tercer año, 14,000 mensual. Y cuarto año, 16,000 mensual. ¿Qué te parece? 18,000, vamos a tener más. ¿Qué te parece aquí? Ahora sí, la cosa se puso interesante. Ese tipo de contratos existe, colegas. Son contratos con pagos escalonados. Generalmente lo vemos en los centros comerciales, ¿no? Los centros comerciales le ponen estas cláusulas a sus clientes. En algunos otros casos le ponen cláusulas donde la cuota sube, pero sube de acuerdo a una inflación, generalmente indexada a la inflación norteamericana. Pero mire, 10,000 unidades mensuales, póngale usted dólares si quiere, mi amiga Andrea está en Guatemala, ¿no? Podría ponerle en quetzales, ¿no? Y ponerle un cero más si es que es muy pequeño el monto, ¿no? Pero supongamos que son 10,000 dólares mensuales. ¿Cómo se reconocen los ingresos? Mire, ve, ¿cómo se reconoce? Así es. ¿Cómo se reconoce? Entonces, veamos. Según NIF, ¿cómo se reconocen los ingresos? De manera lineal, a menos que se cumpla alguna excepción. Pero en este caso, se trata del alquiler de una tienda en un centro comercial, pues el alquiler siempre es el mismo, ¿no? Y lo que sube son los pagos. Entonces, ¿cómo se reconoce el ingreso? De manera lineal. Y según los taxes, ¿qué dicen la norma tributaria en Perú? ¿Qué dice la norma tributaria en México? ¿Qué dice la norma tributaria en Chile? En todo el mundo, ¿qué dicen? ¿Cómo es el ingreso según la tributación? Yo estoy seguro que mis amigos que no son de Perú, por ejemplo, ahí está Andrea de Guatemala, va a coincidir conmigo en que en los países de este lado del mundo, en los taxes se reconocen los ingresos de acuerdo con el monto facturado mensualmente. Conclusión, tenemos diferencias temporales. ¿Sí o no, colegas? Coméntenme, ¿tenemos diferencias temporales o no? Dígame. En El Salvador dice según lo facturado. Ahí está, mire. Ahí tenemos diferencia. Claro, ¿cuál es vamos a poner aquí tamaño del contrato? Tamaño del contrato. El tamaño del contrato es este, mire. Vamos a ponerlo así, 10,000 por 12, más 12,000 por 12, más 14,000 por 12 y más 18,000 por 12. Este es el tamaño del contrato. ¿Me dejo entender? Muy bien. Y ahora, ¿cómo se van a reconocer los ingresos durante estos 48 meses? ¿Cómo va a ser? A ver, voy a ponerlo aquí ya. Mira, 1, para que veas la secuencia hasta el mes 48. Ahí está, hasta el mes 48. Entonces vamos a poner acá, ¿cómo sería? De acuerdo con las NIF, de acuerdo con los tax, ¿no? ¿Cómo serían los ingresos? Y acá usted va a ver por qué se tratan de diferencias temporales. Bueno, entonces según las NIF, ¿cómo va a ser? Escucha bien, 648,000 entre 48. Este es el ingreso. 648,000 entre 48, o sea, lineal 135,000. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Denle tapa a la pantalla, coméntenme si estamos de acuerdo. Así pasa en el Perú, así pasa según la NIF 16. Ahí está, 648. ¿Esto quién te dice? La NIF 16, amigos. Y según taxes, según lo que dice la tributación de Nicaragua, de Guatemala, de México, de Chile, de Perú, somos tributaristas internacionales, ¿qué les parece? Según lo tax, es lo facturado. O sea, el primer año, 10,000 mensual. Miren, ni siquiera lo piensan los tributaristas, ¿no? Lo facturado es el ingreso, según los taxes. Y para el siguiente año, ¿cuál será? Pues le ponemos los 12,000 y será hasta el mes 24, ¿no? Ahí está, los 12,000. Y para el siguiente año serán pues los 14,000. Y ahí lo ponemos por 12 meses también. Y finalmente, para el último año, serán los 18,000. Ahí lo puedes ver. Y cuando sumamos, sigue siendo los 648, ¿no? Por eso es que, si lo vemos a lo largo de los 4 años, no hay diferencias. La diferencia es 0.
Pero si lo vemos mes por mes y año por año, sí hay diferencias, ¿no? Y como la diferencia al final se hace cero, por eso se llaman diferencias temporales. Entonces aquí, mire, vamos a establecer, estos números consecutivos indican los meses, ¿no? Mes 1, mes 2, mes 3. Ahora, no tiene por qué coincidir con el año, ¿no? El mes 1 puede ser julio, puede ser agosto, es el mes en que empezó el contrato, ¿no? No tiene por qué coincidir con enero, obviamente, ¿no? Entonces ahí tenemos una variación. Esta variación, claro, estos son los ingresos, ¿no? Ingresos, según los taxes, según la NIF 16, ¿no? Mira, ¿qué les parece? Entonces, cuando sacamos la diferencia 1 a 1, tenemos la diferencia temporal. 1 a 1. Mire, voy a sacar la diferencia 1 a 1. Mes por mes, saco la diferencia. Ahí está. Mire. ¿Cómo se llama cada una de estas diferencias? Temporales. Así se llaman. ¿De acuerdo? Toma nota. Cuando tomo la diferencia que va a afectar el resultado meses, se llama temporal. Muy fácil, ¿verdad? Muy bien. Toma nota. Ahora, estas diferencias temporales tienen que sumar cero. Obvio, ¿no? Porque es 648.000 menos 48.000. Ahora, ¿quieres saber qué cosa es diferencia temporaria? Pues es muy fácil de entender la temporaria. Mire, temporaria, ¿eh? Agarro lo temporal y lo voy acumulando. Agarro lo temporal y lo acumulo. Esa acumulación de diferencias temporales se llama diferencia temporaria. ¿Qué les parece, coleguitas? Y tenemos que la diferencia temporaria acumulada, pues obviamente termina en cero. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? Voy a guardar este archivo para enviártelo con todo cariño. Hoy se llama Indiferidos de la NIF 16 Arrendadores. Ahí está, mire qué facilito. ¿Hasta ahí todo bien? Coméntame por favor si se está entendiendo. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cómo estamos generando las diferencias temporales y las temporarias? Solamente me falta una tasa impositiva para calcular el impuesto diferido. Solo me falta eso, nada más. Entonces, si yo tengo, supongamos que la tasa impositiva es 30%, supongamos, en tu país puede ser otra, ¿no? Ya cuando tú recibes la hoja de trabajo, le cambias la tasa, nada más, le cambias. Ahí está, mire. Entonces, tasa impositiva. Entonces, ya puedo calcular los impuestos diferidos. Aquí está el impuesto diferido del mes. Para calcular el impuesto diferido del mes, necesito la diferencia temporal, nada más, la temporal. Ya tengo. ¿Qué les parece, coleguitas? En El Salvador es 25 a 30%. Muy bien, le cambiarás la tasa que necesites, colega Luis, de El Salvador. Y ahí tenemos, mire, el impuesto diferido del mes. Mes a mes, mírame, mes a mes, qué maravilla. Obviamente todos los impuestos diferidos sumados tienen que dar cero, ¿no? También puedo hallar el impuesto diferido del estado de situación financiera, es decir, el que se va a acumular en el balance general o estado de situación financiera. Multiplico la diferencia temporaria por la tasa y ya tengo el acumulado. El acumulado también termina en cero. Pero yo quiero que no seas un contador que aprenda esto de manera mecánica. Quiero que entiendas la razón, por qué es necesario el impuesto diferido. Y te lo voy a explicar como para Bruno. Como para Bruno te voy a explicar. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entendió? Ahora viene la explicación de por qué es necesario el impuesto diferido. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo o no? A ver, dale tapa a la pantalla para explicarte por qué. Ya tengo el diferido. ¿Por qué hay que registrarlo? ¿Y ese diferido qué cosa es? ¿Es activo o es pasivo? ¿Qué cosa es? Por Dios, por favor, profe, explíquenos qué cosa es. Bueno, ahí te va la explicación. Tranquilos, la explicación. Vamos a ver, 35. ¿Por qué es necesario ese impuesto diferido? ¿De acuerdo? Muy bien, escúcheme bien, presta atención ahí. ¿Por qué es necesario el impuesto diferido? Vamos a suponer que este contrato comenzó. ¿En qué mes? A ver, ¿en qué mes? Aquí. Y se acabó el primer año. ¿Estamos de acuerdo? Mira, lo voy a cortar por años. Aquí se acabó el primer año. Oye, profe, pero ahí hay 5 meses. Claro, es que no comenzó en enero, pues, ¿no? Este contrato comenzó ¿cuándo? ¿Cuándo? En agosto, octubre, noviembre, diciembre. Este contrato comenzó en agosto y ahí cerró el primer año. El segundo año son 12 meses y este es el segundo año. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo o no? Pero quiero enseñarte las razones de por qué hay que registrar el diferido. Y para eso debo presentar estados de resultados. Cuando pongo los diferidos, o pongo el diferido en el resultado, usted va a ver que todo tiene sentido. Todo tiene un propósito.
Ahí tenemos los años. ¿Cuántos años? Ese contrato dura 48 meses, pero transcurre a lo largo de 5 años. Año 1, año 2, 3, 4 y 5 años. 7 meses el último año. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? Con esta información ya yo puedo saber por qué necesito el diferido. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Presta atención. Vamos a poner aquí año 1, 2, 3, 4 y 5. Sígame la jugada. Mire, todo tiene que ver con la presentación del estado de resultados. Preste atención. Mire, ¿cuál es el ingreso por arrendamiento? Pues es muy fácil. Lo habíamos visto, ¿no? Todo debe ser lineal. Entonces, el primer año, el ingreso por arrendamiento es estos 13.500 por 5 meses. Claro. En el segundo año es 13.500 por 12 meses. ¿Sí? 13.500 por 12. En el tercer año es igual, 13.500 por 12, y en el cuarto año también. Y en el quinto año es 13.500 por 7. Entonces son los ingresos de arrendamiento lineales. Si los sumamos, debe sumar 648.000. Ahí está, mire. Esos son los ingresos por arrendamiento. Ya está. Supongamos que la empresa tiene un costo de operación. El costo de operación siempre va a ser fijo, ¿no? Depreciación, personal, limpieza. Sí, un costo fijo. Bueno, supongamos que ese costo está establecido en un 30% de la facturación. ¿De acuerdo? Por 30%. Ya está. Entonces, bien, tenemos el estado de resultados de la empresa. Luego de este estado de resultados, viene la utilidad antes de impuestos y tenemos esta presentación de mi estado de resultados. Perfecto. Ahora aquí viene el impuesto a la renta, o el impuesto a las ganancias, como lo conozcan en tu país, ¿no? Pero ese impuesto a la renta tiene dos componentes, un componente y un componente diferido. Y con eso recién tenemos la utilidad neta, ¿no? La del ejercicio. Ahora sí, aquí viene la explicación de por qué es necesario el impuesto diferido. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es necesario? Colegas, esto se llama estado de resultados. Claro que sí, ya lo saben. Muy bien. Pero ese estado de resultados es contable, ¿no? Viene de la contabilidad, viene de los libros contables. Hay una hoja de trabajo extra contable que se llama conciliación tributaria, ¿sí? Y esto lo hacemos desde México hasta Chile, pasando por Perú. A ver, coméntenme, colegas de Guatemala, de El Salvador. ¿Ustedes preparan la conciliación tributaria? ¿Sí o no, Marino? Coméntame, por favor. ¿Preparas o no tu conciliación tributaria? ¿Sí o no, Marino? Coméntame. Utilidad tributaria, ¿no? Partiendo de la contable, ¿no? Partiendo de la utilidad NIF, la contable, calculamos la utilidad tax, la tributaria. Lo hacemos en todo el mundo. Y ese documento, esa conciliación, es extra contable. Entonces partimos de la utilidad NIF. ¿Cuál es la utilidad NIF? Bueno, acá tenemos la utilidad NIF. Es la utilidad antes de impuestos. Ya lo hemos calculado arriba. Así que simplemente tomo la información. Muy bien. Precedentes. Y es aquí donde entra un jueguito de sumas y restas, ¿no? Vamos a sumar el ingreso tax y vamos a restar el ingreso NIF, porque lo que manda en la utilidad tributaria es los ingresos tax. Los ingresos NIF no sirven. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es que los ingresos NIF, poquito espacio por acá, los restamos. Ahí está, los restamos. Y los ingresos tax los sumamos. Los ingresos tax son lo facturado. Acá está. Miren, lo facturado. Perfecto. Lo tax es lo facturado. ¿Cuál es lo facturado en el segundo año? En el segundo año. Perfecto. Lo facturado en el tercer año. A ver, 1, 2, 3. Tercer año. Ahí está, tercer año. ¿Ves? Siempre voy poniendo lo facturado, ¿no? Lo facturado en el cuarto año. Ahí está, todo esto. Y lo facturado en el quinto año, aquí está, lo facturado en el quinto año. Miren, qué maravillosa jugada. ¿Ah? ¿Qué les parece, coleguitas? Entonces, hacemos esa diferencia, esas adiciones y deducciones, ¿no? En este caso particular, todo está bien si es que la suma de estas restas y de estas sumas me da 0. Ya está, todo está perfecto. Y esta utilidad tax es la que me va a generar el impuesto por pagar. En este caso particular estamos trabajando con 30%. Pero cuando tú recibas la hoja de trabajo, le cambias la tasa a la tasa que tú necesites, ¿no? Entonces, impuesto por pagar por 30%. ¿Dónde está el 30%? Está por acá arriba. Ya. Calculamos el impuesto por pagar.
Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar, amigos, con ese impuesto por pagar? Usted lo va a registrar como un gasto, como un impuesto por pagar, ¿no? Y al registrarlo como gasto y como impuesto por pagar, bueno, como gasto va a ir a resultados y como deuda va a ir al pasivo, al estado de situación financiera. Pero como gasto se va a alojar aquí, en mi estado de resultados contable. ¿Te das cuenta? Ahí está, utilidad NIF y luego los ingresos. Utilidad tax. Acá habíamos planteado más ingresos. A ver, aquí nos salía un importe 17 negativo. Acá hay algo malo. Acá está sumándose mal, mira. Acá la suma era todo esto de acá. Ya, ahora sí. Ahora sí. No estaba tomándolo antes de impuestos. Había un pequeño error ahí en la suma. Ahora sí, tenemos los impuestos por pagar. Estos impuestos por pagar se van a poner con negativo. Ahora sí. Y como negativo, sube al estado de resultados. Aquí, mira, aquí está el gasto. ¿Se da cuenta? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Los impuestos diferidos, ¿no? Pero ya lo habíamos calculado de manera mecánica aquí arriba, ¿no? El diferido del mes por mes, el acumulado. Lo que no sabemos ahora es si es activo o pasivo, ¿no? Claro, ¿cómo lo podemos saber rápidamente? Muy fácil, miren, colegas. Preste atención a esta técnica, te va a ayudar muchísimo en los impuestos diferidos. Miren, si hay una torta de distribución que se llama utilidad contable y la tasa impositiva es 30%, como cuando queda la consideración del 30%, entonces significa que la utilidad debe distribuirse en un 30% más un 70%. 30% para la administración tributaria y 70% para el accionista, para la empresa. ¿Me dejo entender? Porque esa es la tasa que estamos usando. Si en tu país es 25%, la distribución tendría que ser 25-75, ¿no? En el Perú la tasa impositiva es 29.5. Entonces con 29.5 la utilidad se tiene que distribuir así. 29.5 más 70.5. ¿Me dejo entender? Entonces ese es un conocimiento bastante básico, ¿no? No es tan complicado entender esto. Entonces, si es que así va a funcionar, entonces si yo divido la utilidad neta entre la utilidad antes de impuesto, debería de salirme 70%. Y no, miren, no me sale 70%. Me sale 81.11. Y para el siguiente año me sale 78.47. Y para acá me sale 72.12. Y aquí 63.12. Y aquí 55.71. Colegas, estamos trabajando con una tasa impositiva del 30%. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible que no sea 70%? ¿Me dejo entender? ¿Estamos ahí o no? ¿Están ahí o no, coleguitas? ¿Cómo es posible que no sea 70%? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, coleguitas? ¿Qué hacemos? Pues acá, mira, 81.11. ¿Se acuerda el impuesto diferido que hay por acá? Todo esto de acá. Todo eso suma 5.250. ¿Qué pasaría si lo ponemos en el resultado? Los 5.250. ¿Pasará algo? Veamos, si lo sumamos, 5.250. Oiga, no funcionó. Se va a 92.22, pero ¿y si le pongo negativo? Mire, si le pongo negativo, ¿qué pasa? ¿Te diste cuenta? Es un impuesto diferido que calculé hace rato de manera mecánica, de manera sin pensar. Mira, ingresos, tax, variación. Oiga, al final, ¿para qué sirve esto? Es un 1.050 del resultado del año. Pues sirve para que te coincida la distribución de la torta. Si estoy usando 30%, 30, 70. ¿Qué te parece, coleguitas? ¿Ya lo entendiste? Y con eso ya concluyo que eso es por impuesto diferido. Gasto negativo contra pasivo por impuesto diferido. Qué fácil. ¿Te pareció sencillo o no? ¿Están por ahí o no? A ver, voy a sumar aquí en el segundo año lo que corresponde al segundo año, que es todo esto, ¿no? 1.050, 1.050, 1.050. Al final terminamos, lo sumamos. Me sale 70%, bueno, con positivo no, pero con negativo sí, mire, impuestos diferidos. Es toda la lógica del impuesto diferido, lograr que la torta se distribuya, 30% para la administración tributaria, 70% para el accionista. ¿Te lo habían contado de esa manera, coleguitas? Coméntame si te lo habían contado así. Nadie te lo ha dicho. Estoy seguro que nadie te lo ha dicho. Coméntame, por favor, Luis, allá en El Salvador.
El siguiente año, mira, el siguiente año, sumo todo lo del siguiente año, lo pongo en el resultado. Profe, no sale 70%. ¿Y si le pongo negativo? Pues sí sale. Mire, si sale negativo 70%. ¿No le parece maravilloso esto? El siguiente año, veamos el siguiente año. Todo esto. Mire, sale con negativo, pero sale 56%. Entonces aquí tiene que ser negativo de negativo. Ahora sí, claro, sale positivo porque ya se está dando la vuelta a los cálculos. Le dice que se están extornando las diferencias temporales. Y el último año, mire, lo vamos a el último año es este de acá, o 4. El año 4 ya está, ¿no? Ya hay año 4. Y el último año también, veamos. Pica. No, profe, no le sale. Ay, que me falta pues un negativo por ahí. Ahora sí, mire, con el negativo sí funciona. Ahí está, el 70%. Esa es la real naturaleza del impuesto diferido, colegas, que hace que la medición financiera tributaria sea correcta. Porque yo puedo medirlo de otra manera. Mire, ¿qué tal si sumo el corriente más el diferido y lo divido entre la utilidad antes de impuestos? Mire cuánto me sale el efecto tributario. 30% en todo sitio. 30%. Si usted no le pone el diferido, esto es rebelde way, mira lo que te sale. 18.89, 21.53, 27.88, 36.88, 44.29. No sé tú, pero yo no quisiera presentar eso nunca. No, ni hablar. Si le pones el diferido, una armonía de... Esto se le llama tasa efectiva. Tasa efectiva. O sea, costo tributario efectivo. Si no le pones el diferido, mira la desgracia de números que vas a presentar. No sé tú. 18.89. ¿De dónde te inventaste eso, contador? 18.89 de costo tributario. ¿De dónde te inventaste 44.29 de costo tributario? No, lo correcto es 30%. ¿Y quién lo logra? El diferido. Y al final de cuentas, colegas, el diferido siempre terminó siendo cero. Nunca existió como el amor de tu ex. Nunca existió. Mira, el diferido es cero. El diferido no tiene por qué meterse con lo que se le paga a la tributaria. El diferido no tiene por qué meterse con lo que se le paga a DIAN en Colombia. Con lo que se le paga, ¿a quién más? Al SIN en Bolivia, con lo que se le paga a la SUNAT en el Perú, al SRI en Ecuador. No tiene nada que ver, porque lo que se le paga a la administración tributaria se llama corriente. Ese corriente ni lo he tocado. Lo único que he hecho es considerar un diferido para que mis mediciones financieras sean correctas. ¿Qué les parece, coleguitas? Ese es el objetivo del impuesto diferido. Entonces ya tienes, primer año, pasivo, 3 años de pasivo en esta situación. Y últimos 2 años el pasivo se está eliminando, se extorna. Ya no existen las diferencias temporales. ¿Qué les parece, amigos? Mire, hemos analizado hoy día las diferencias temporales que genera los contratos de arrendamientos operativos para arrendadores. Este conocimiento le sirve a cualquier contador, desde México hasta Chile, pasando por Perú. Todos calculan impuestos diferidos. ¿Me dejo entender? Muy bien, muy bien. Entonces el impuesto diferido se elimina al último año. En el último año se hace cero. Nace, crece y se elimina en el último año. El último año donde termina siendo cero. ¿De acuerdo? Si lo quieres ver como asientos contables, pues es muy facilito, ¿no? Impuesto a la renta diferido en resultados, voy a ponerle así. Para los colegas peruanos esto es el 88.2. Contra pasivo por impuesto a la renta diferida. El primer año sería 5.250, ¿no? Claro. El segundo año sería 9.600. El tercer año sería 2.400. Pero a partir del cuarto año ya la cosa se invierte, ¿no? El pasivo se reduce y ya no se carga resultados, no se abona resultados. Ahí está. El último año 9.450. Ahí lo tenés. Todo el recorrido del impuesto diferido. Y obviamente ese impuesto diferido al 31, el último año, en el quinto año, pues se hace cero, ¿no? Claro, cero. El saldo final. Listo. Pero lo que debes quedarte con enseñanza es que esta es la matemática que necesitas saber. Que el impuesto diferido logra que la tasa efectiva sea 30%. O la tasa de tu país, la que sea. Lo logra. Ese es el objetivo fundamental. Porque si le quitas el diferido, mira lo que sucede. Tus tasas efectivas están absolutamente distorsionadas.
Va desde el 18% hasta el 44%. Y nunca le diste al blanco, que es 30%. El diferido lo logra. ¿Me dejo entender? Eso es el objetivo fundamental. Bueno, esta fue una primera transmisión de diferido NIF 16 para arrendamientos operativos. Más tarde vamos a ver NIF 16 en arrendadores con arrendamientos operativos, para que veas y analices cómo se están, por qué debo registrar estos impuestos diferidos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Se entendió? ¿Vas a seguirme en la cuenta de TikTok? ¿Vas a seguirme o no? Habla. Dale al botoncito seguir. Espera nuestras transmisiones. Y si quieres convertirte en un experto nivel Super Saiyajin de NIF, pues te invito al diplomado más práctico de NIF del mundo mundial, que comienza este 25 de septiembre. Ahí está el número, más 5199888593. Si me escribes, te voy a pasar este Excel, te voy a agregar a mi grupo de WhatsApp, donde también distribuyo mi revista de contabilidad práctica de NIF, y te daré información sobre el diplomado. Si quieres, te matriculas, obviamente. Si no, seguimos siendo amigos, seguimos siendo colegas y me sigues en mis redes sociales. ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Hay promociones? No, ninguna. Yo no doy promociones, 0 promociones. Vayas al otro lado a promociones. Donde no te enseñan nada, ahí vaya, pide promociones. ¿Sí? Acá es calidad. Y cuando hay calidad, no se regala, no se promociona, se vende. ¿Tú has visto un BMW en promoción? Bien, nos vemos, coleguitas. ¿Qué más? Otra pregunta. A ver qué dice acá. Cuando el contrato cambia de arrendamiento, ¿cómo que cuando el contrato cambia de arrendamiento? Eso no se entiende. ¿Qué pasa con las preguntas? Querrás decir, si cambian el contrato, ¿no? Si cambian, si lo modifican. Pues obviamente, pues si modifican el contrato, tienes que modificar tu contabilidad. Si cambian el contrato, cambian tus asientos. Obvio que tiene que cambiar, pues, colega. También pregunta. Yo no he dado paso a las preguntas pendejas y ya comienzan a salir las preguntas pendejas. No puedes con tu genio, no puedes. ¿Qué más? Precio de diplomado. El diplomado cuesta 2.000 soles. Damos beneficios, o sea, damos planes de financiamiento directamente. Confiamos en los colegas. ¿Qué más? Siguiente pregunta. Es que, ¿cómo sé? Pues justamente lo que faltaba aquí, pues, colegas. Si lo que buscamos es la tasa efectiva, 30%. Si tú le pones positivo, no sale 30%. Entonces tú piensas y dices, con negativo sale 30%. Sí. Entonces, ¿negativo qué significa? Pasivo por impuesto diferido. Es lógico, totalmente. Así es, Andrea. ¿Qué más? Hay cuotas. O sea, pregunta por el plan de financiamiento. ¿Sí? Damos planes de financiamiento. Muy bien. Siguiente pregunta. Entonces ya estamos ahí, ¿no? Ahora, en asientos contables, ¿cómo se vería esto en asientos contables, esta operación? Vamos a verlo ya, en asientos contables, porque te puede quedar alguna duda. Vamos a tratarlo hasta el mes número 5, ¿sí? Presta atención aquí, porque yo sé que les enseñan esta vaina de la diferencia temporaria, valor en libros, base fiscal, ¿no? Pero ya, vamos a ver. Los intereses diferidos nunca se registran nunca se registran. Entonces, mira, vamos a ver. Son NIF plenas, sí, NIF plenas. Ahora, presta atención, ¿eh? ¿Cómo sería la dinámica contable? Pues vamos a ver, ¿de acuerdo? Mes 1. En el mes 1 se emite una factura por pagar. Claro, el proveedor, que es el arrendador, nos va a facturar, ¿no? ¿Cuánto nos factura el arrendador? Nos factura, acá dice, nos factura 10.000. 10.000 nos factura, ¿eh? Muy bien, perfecto. Pero el gasto de arrendamiento tiene que ser lineal, dice la NIF 16. El gasto, como ya lo hemos entendido, es de 13.500. Muy bien. Entonces, como tú puedes ver aquí, este asiento contable no cuadra por 3.500. El gasto tiene que ser lineal, pero el arrendador me emite la factura de acuerdo con el contrato, ¿no? Entonces, mire, no cuadra. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una factura por pagar -E. Voy a llamarle E, ¿ya? E significa estimada. Entonces, en el mes 2 va a pasar exactamente igual. Mes 2. Una factura por pagar de 10, un gasto de 13.500 y una factura por pagar de 3.500. Ahora, esto va a pasar, mire, todos los meses del primer año, ¿no? Va a pasar. El ingreso NIF 16 es lineal en 13.500 y la facturación, el ingreso tax es 10.000 fijo. Después eso va a cambiar. Entonces, pero
Cuando hacemos la dinámica contable, te va a quedar algo así. Vas a tener que crear una cuenta de factura por pagar estimada para contabilizar esa diferencia que hay entre la facturación y la diferencia que hay entre esa facturación y el gasto por arrendamiento, que tiene que ser lineal. Completemos los siguientes 2 meses. Factura 4. Ya está, mire. Y es acá donde esta cuenta, factura por pagar estimada, va a tener un saldo. Saldo, mire. 3.500 más 3.500 más 3.500 más 3.500. ¿Te das cuenta? Pero este es un saldo que solamente existe en nuestra invención contable. Nada más. Por eso es que vamos a decir que esa factura por pagar estimada tiene una base tributaria, perdón, tiene un valor en libros de 14.000. Sí, de 14.000. Ese es su valor en libros. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Sí? Aquí está. De 14.000. Perdón, ¿no? Son 5 asientos contables. Ahora vamos a ver. Me faltó el primer asiento contable. ¡Ah, qué bruto que soy! El primero me faltó. El 3.500. Aquí es 3.500 más 3.500. Ahora sí. Entonces va a tener un saldo de... Son 3.500 por 5, ¿no? Claro, pero ¿cuál es su base fiscal? Su base fiscal no existe. Lo hemos inventado. ¿Por qué? Porque la factura que viene por el proveedor, digamos que es real, ¿no? Ya la factura, lo que te ha facturado, 10.000. Y el gasto de arrendamiento, ¿cómo lo calculamos? Para el gasto de arrendamiento, tomamos todo el contrato y lo dividimos entre 48. Todo el tamaño del contrato. Y lo partimos entre 48. Entonces, para que el gasto y la factura por pagar, que es un monto diferente, entren en un solo asiento contable, nos hemos inventado una cuenta llamada factura por pagar estimada, que al final va a compensarse, al final va a ser cero. Pero al corte del primer año tiene valor en libros y su base fiscal es siempre cero, no lo hemos inventado. Entonces ahí tenemos diferencia temporaria, y como tenemos diferencia temporaria, tenemos impuesto a la renta diferida. ¿Cuánto es el impuesto a la renta diferido? Por 30%. 5.250. ¿Qué es lo que habíamos puesto aquí? Mire, justo los 5.250. Y justo lo que hemos calculado aquí. 1.050.0, acá 1.050 por 30 por 1.050 5 veces. 5.250. O sea, todo cuadra a la perfección. Ahora, yo digo, ¿por qué le pusiste negativo? Porque si le pongo positivo, pues me sale una tasa que no es, y el objetivo de la NIC 12 es que salga 30%. Por eso tiene que ser negativo. Y como es negativo, es gasto contra pasivo, no puede ser otro asiento, ¿verdad? No puede ser activo. Ahora, cuando vamos aquí al método, este método de los gurús que no me gusta, el método del balance, pues se confirma algo, ¿no? Cuando el valor en libros del pasivo es mayor que la base fiscal del pasivo, entonces tenemos pasivo por impuesto diferido. Entonces es una regla memorística, ¿no? Memorística. Yo no les recomiendo que te memorices esto. Más bien analiza la transacción, haz la distribución de la torta 100, 30, 70, y así vas a entender el poder del diferido, ¿no? Que es mostrar un costo tributario desde el punto de vista de las finanzas, que se acerca a la realidad. Eso es lo que busca el impuesto diferido. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Simplemente te dice la dinámica para que veas que también se puede analizar con el famoso método del balance. También, obviamente, ¿no? Bueno, amigos, ha sido un placer dirigirme a todos ustedes. Este material educativo y muchas cosas más en ese número. Y voy a aprovechar también para enviarte publicidad sobre el diplomado práctico de normas NIF que comienza este 25 de septiembre. El material, todo este material lo regalo, colega, eres mi sangre, lo regalo. Solamente escríbeme ese WhatsApp y yo te voy a dar el acceso al material. ¿Sí? Muy bien, pero hemos aprendido NIF 16 para arrendadores, ¿no? Para los que generan ingresos. Ya más tardecito haremos para los arrendatarios y así por el estilo. Vamos a pasearnos con la NIC 12. Yo la NIC 12 lo enseño gratis desde hace mucho tiempo. La NIC 12 lo enseño gratis. Hay 2 NIF que yo enseño gratis aquí en mis live. NIC 12 y flujo de efectivo. Porque quiero que todos los colegas aprendan esas 2 cosas. Bueno, entonces apunta el número, dale un screenshot a la pantalla, por favor, y escríbeme. Yo mismo te voy a responder. Apúrate de una vez antes de que cuelgue la transmisión. Tengo que ir al colegio a recoger a mi hijita. Todos se vacilan de las cosas que digo, carajo. Las cosas que vengo a decir acá. Aprende NIF. Comenzamos 25 de septiembre el diplomado más práctico de NIF del mundo mundial.